Qué simpático, ¿no? Qué maravillosa que es la música. Pero por un momento, imaginemos cómo sería la vida si la única posibilidad de obtener música fuese a través de las máquinas. Por suerte, la música no la hacen solamente las máquinas, también la hacen los hombres y sus instrumentos musicales. De eso habla este programa, de instrumentos musicales, que es lo mismo que decir de músicos, y de ese vínculo fascinante que se produce entre el músico y su propio instrumento musical. Compañero fiel, amigo inseparable. Para un pianista, su piano es todo. Y para la música de Occidente, también es todo. Si hubiera que representar la música occidental en un instrumento, sería, sin lugar a dudas, el piano. El romance entre esta fantástica máquina de sonidos y nuestra cultura comenzó hace 300 años y todavía perdura. Basta con detenerse y escuchar para enterarse por qué. Una vuelta con el Cuchi, yo era representante discográfico del Cuchi en uno de los trabajos que editó Melopea, de Lito Nebbia. Fuimos a tocar, me acuerdo, a Rosario, el Mono Villegas, el Cuchi y yo. Y por distintas circunstancias, el Cuchi, entre que estuvo en la capital, que se fue, no sé si fue a Uruguay, y volvió, estuvo como un mes y medio, 2 meses fuera de la casa. Cuando volvió, dice, el piano se enojó, me dijo. ¿Cómo? Claro, dice, cuando volví a tocar el piano, éramos distintos los dos. Mira qué lindo, dice. Y yo no recordaba el sonido que ese piano tenía. Y me decía el Cuchi, y tuvimos que hablar varios días hasta que nos pusimos de acuerdo. Mi primer piano fue el primer piano de mi madre, porque el padre le regaló un piano cuando ella tenía 8 años, un piano alemán, un Seiter Winkelmann, y fue el que yo tenía en el sitio donde mamá daba clases, y un sonido tiene, lo tengo todavía. Un sonido precioso y realmente estudié muchas horas. Yo extraño mi piano, pero bueno, también hay que verle el lado positivo. Uno conoce otros pianos y tal vez hay otros con los que también podés generar nuevas cosas. Así que hay que verle ese lado. Total, después volvés a casa y tenés tu piano esperándote. La conexión es muy feliz y el piano responde a a todo lo que uno busca en su imaginación, ¿no? En tu estudio. Y sí, es un momento realmente muy feliz y el instrumento
si es muy bueno, ayuda muchísimo a hacer de un concierto algo de muchísimo placer, poder entregarle al público todo lo que uno imagina de la música que está interpretando. No, no parece sencillo. Y si no parece sencillo tocarlo, lo que pasa aquí adentro es definitivamente increíble. Son cientos de piezas funcionando con la precisión de un mecanismo de relojería. Se trata de un instrumento cordófono, o sea que tiene cuerdas, y además, en el caso particular justamente del piano, es un instrumento de percusión. Entonces, contrariamente a lo que se puede creer que el instrumento es una continuación de los claves o clavicordios, si bien en la práctica y por el uso y la aplicación musical podría ser así, en realidad el antecesor directo del piano es un instrumento de Europa Oriental que se llama címbalum. El piano es un instrumento de cuerda surgido alrededor del siglo XVIII. A diferencia de algunos de sus antecesores como el clave, las espinetas y los virginales, que son de cuerda punteada como la guitarra, el piano es de cuerda percutida, es decir, que las cuerdas son golpeadas por pequeños martillos que se encuentran en el interior de su estructura. Y tiene también, a diferencia de sus antecesores, la capacidad de graduar la intensidad del sonido según la fuerza con la que se presiona la tecla. De esta característica, que en su momento constituyó una absoluta novedad, proviene el nombre original del piano, forte piano, que luego cambió por pianoforte, y que básicamente refiere a la capacidad del instrumento de producir sonidos de una intensidad. Piano, que es como se denomina en la escritura musical a un sonido suave, o forte, que es como se describe a los sonidos de más intensidad. Otra innovación del piano fue la posibilidad de hacer que las notas sonaran durante más tiempo de lo que sonaban en el clave, en donde el sonido se extinguía muy rápidamente. Eso es lo que tiene de importante el piano en la historia de la música. Si bien el piano es de 1780, lo hizo Cristofori, un italiano, los instrumentos de teclado, o sea, clavecín, clavicémbalo, eran anteriores, ¿no? Y a diferencia de los otros instrumentos de teclado, le puso pianoforte. ¿Sabés por qué? Porque en los otros instrumentos la gama de sonido vos no podías diferenciar, era siempre pareja. Y en este piano podés tocar fuerte o piano. No me cabe la menor duda que si Bach hubiera conocido el piano, hubiera escrito para piano. Porque el sonido en el clave es muy... se apaga enseguida, pero si yo hago un sonido acá, mira. Mira cómo dura. ¿Ves la resonancia? Bueno, eso, el clave era esto. Entonces, ese tipo de resonancia es el que le saca el jugo terrible a Federico Chopin, Mauricio Ravel, Schumann, Schubert, que los hacen de goma. Porque distinto es el caso si yo hago esto, mirá. ¿No? O y ahora. ¿Ves la diferencia? No es esto. Y después, como tengo la posibilidad que esto sigue sonando, le pongo un bajo. Puedo hacer cualquier cosa.
Uno de los precursores en la construcción de los primeros instrumentos que pueden considerarse pianos fue el italiano Bartolomeo Cristofori, inventor del clavicémbalo col piano e forte, quien desarrolló parte de su trabajo en el 1700 al servicio de los Medici. Tuvieron que pasar varios años hasta que el mecanismo del piano se perfeccionó lo suficiente como para popularizarse en el resto de Europa. Algo que finalmente sucedió de la mano de constructores como Johann Christopher Zumpe o como el fabricante de órganos sajón Gottfried Silbermann, cuyos instrumentos fueron puestos a prueba por el mismo Johann Sebastian Bach, o Christian Ernst Friedrichi, inventor del llamado piano piramidal, antecesor del actual piano vertical, y Andreas Stein, cuyos instrumentos fueron elogiados por Mozart a causa de su sonido nítido y preciso mecanismo. Justamente es en Inglaterra y en Londres que un poquito antes de 1800, en 1790 y algo, se tienen noticias y registros de la fabricación del piano vertical, ¿no? Digamos, la gente, o sea, es el nombre más correcto, del piano vertical. Hay gente que le dice piano de pared, en fin, o alto, pero es el piano vertical, porque justamente el desarrollo de las cuerdas es el sentido vertical y bueno, ya hace que un instrumento tenga, a ver si no le erro por mucho, pero aproximadamente el ancho del teclado, que es como cualquier piano de cola, que será más o menos alrededor del 1,5 metros, por una profundidad que según el tipo de piano puede tener 60 centímetros y aún hoy día mucho menos. Y la altura ya no molesta tanto, pero podría ser un piano alto y inclusive hay pianos que se venden actualmente, ¿no? De 1 metro de altura, o sea que se hacen bien chiquititos. Las diferencias entre un piano vertical y uno de cola son muchísimas. En primer lugar, la distancia que hay desde el teclado y desde la acción hacia el martillo. Eso permite un mayor control en un piano de gran cola. Se puede dominar mucho mejor la sonoridad. Otra de las grandes diferencias es que en un piano de gran cola se tiene el pedal tonal, y que esto es importantísimo en el caso de la música contemporánea, que sin este pedal muchas de las obras son imposibles de ejecutar. Fin del siglo XIX es cuando se empieza a estandarizar un poco el diseño del piano y ya digamos que ya existen los pianos contemporáneos. Se han sucedido mejoras, ¿no? En todos estos casi más de 100 años, pero realmente ahí ya se estableció el piano con la sonoridad y los requerimientos que se necesitan hoy día, ¿no? Que pueda, digamos, brindar el instrumento, ¿no? Así que inclusive el mismo diseño exterior del piano, les diría que, por ejemplo, el que tenemos aquí a mi espalda, si bien este instrumento es reciente, pero ese aspecto exterior, con esas patas y todo, se remonta más o menos a la década del 10, de 1910. El piano que conocemos hoy está dividido esencialmente en 3 partes: el teclado, la máquina y el instrumento propiamente dicho. El teclado, por supuesto, es el lugar donde se toca, el espacio donde trabajan las manos, las teclas. El mecanismo es un sistema de palancas que mueven los martillos que percuten sobre la cuerda, produciendo el sonido según la presión que ejerzan nuestros dedos sobre la tecla, más los apagadores que apagan la vibración de la cuerda. El instrumento propiamente dicho está compuesto por la tabla armónica que está por debajo, más un sistema de cuerdas simples, dobles, triples y cuádruples, más los pedales que le dan distintos matices al sonido. Ya difundido en Europa, durante el siglo XIX, el perfeccionamiento técnico desarrollado en el piano permitió que el instrumento fuera cada vez más versátil y cada vez más distinto que los anteriores.
los constructores comenzaron a fabricar una enorme variedad de modelos de pianos, desde los de gran cola hasta los verticales, con diferentes mecanismos, materiales y tipos de cuerdas, martillos y pedales. A partir de los finales del clasicismo y del romanticismo, el piano se volvió atractivo para los grandes compositores que se dedicaron a escribir para él tanto piezas solistas como de cámara y extensas formas orquestales. El piano se transformó en uno de los instrumentos centrales de la música europea y en el siglo XX fue adoptado por músicos de muchísimos géneros, tanto académicos como populares. Los pianos tienen un pulmón a través de la caja armónica y los instrumentos eléctricos, toda esa resonancia, la falta de pulmón viene por medios electrónicos. No tienen aire. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? La gran difusión del piano y sus técnicas de interpretación han influido además en muchos instrumentos de otras familias, como los acordeones a piano, los sintetizadores y los teclados electrónicos, que adoptaron las teclas del piano a sus propias necesidades para la ejecución. Conozco tecladistas por ahí que no tocan piano, que su instrumento es el teclado y está bien también, pero eso depende de lo que uno busque y quiera, qué sé yo, en la música. A mí me gusta sentirme, en el teclado sentirme libre y sentir como que tenés técnica y puedes dominarlo bien, ¿viste? Qué sé yo, el piano te da mucha formación, ¿viste? Técnica. Y por ahí el teclado no, qué sé yo, por el mismo peso y no sé, no creo que se pueda estudiar mucho en un teclado. Sí, digamos, uno puede tocar lo mismo que estudia en el piano, en el teclado, pero yo creo que no es lo mismo, ¿viste? Uno no puede estudiar lo mismo, digamos, por el... Ahora te puedo hacer algún ejemplo, alguna cosa. Si uno estudia alguna cosa clásica, si agarras el teclado, ya el peso, ¿viste? Ya te hace por ahí pifiar o qué sé yo, no creo que sea adecuado estudiar en un teclado, pero bueno, pero uno puede tocar también. Por eso depende de lo que uno quiera o pretenda. A diferencia de la mayoría de los instrumentos musicales, el piano necesita mucho más que las dos manos del pianista para que la música aparezca, porque si el piano está desafinado, no hay talento que valga. No cualquiera es capaz de hacer que cada nota suene como tiene que sonar. Es una tarea para unos pocos, personas con mucha sensibilidad y con un gran oído. Esos son los afinadores de pianos. Digamos que afinar es, en definitiva, corregir la tensión de las cuerdas para lograr que las notas del instrumento estén de acuerdo, como, a ver, no sé, una comparación por ahí no muy feliz, como si fueran las voces de un coro y que uno lo escuche y no tenga dolor de estómago, ¿no? Digamos, que esté afinado. Eso se hace de acuerdo a determinadas pautas, que bueno, ya sería otro tema explicar en virtud de cómo se estableció un sistema de afinación. Eso es otra cosa porque si bien por ahí se necesitó en los instrumentos de teclado modificar algo con respecto a la afinación, digamos que la afinación para un género u otro no debe variar. Es la vedette de la música académica, pero también es la estrella del tango y del jazz, y es fundamental en el folclore y en el rock y en muchos otros géneros de la música popular. De Daniel Barenboim a Jerry Lee Lewis, de Roberto Firpo a Herbie Hancock, de Marta Argerich a Alfredo Ábalos, el piano es y será el instrumento, la orquesta completa al servicio de las dos manos. En el tango general, la mano izquierda va haciendo los bajos.
Sí, ahora voy a tocar un poquito. Por ahí en el jazz está como más acá, haciendo la armonía. ¿Entendés más? Y los bajos los hace un bajista por acá, o bueno, en todo caso si está el pianista solo y se intercambia. Pero sobre todo en las orquestas, y el bajo lo hace la mano izquierda, solamente con el contrabajo, mismas notas. Eso sería como lo clásico, lo estándar. Y la mano derecha armonía, en caso de que haya instrumentos que estén haciendo la melodía. Y bueno, y en caso de que esté yo sola tocando, trato de hacer todo eso junto. Lógicamente las obras de Beethoven, de Ravel, de Schumann, todos ellos. Y aparte de la música popular. La música popular toma como propio este instrumento. Y en el jazz, claro, en los prolegómenos del jazz aparece Joplin, va, que es pianista. Después, evidentemente, una figura descomunal, Duke Ellington. Y, lógicamente, también en la música argentina, en el tango y en el folclore siempre hace un acto de presencia y se transforma un poquito en eje de la situación. No en el eje total y absoluto, sino un elemento muy importante, ¿te das cuenta? Y en las orquestas típicas ni hablar. Es el eje fundamental por lo general. No niego que puede haber otras formaciones en el tango que tengan carencia de piano, pero las grandes orquestas siempre tienen que recurrir al piano. No solo las grandes orquestas. Toda la música necesita del piano y de los pianistas. Si no, la música sería solamente esto: la mecánica y aburrida repetición de siempre. La misma melodía. Yo tenía un poquito menos de 16 años cuando mi padre se fue de casa. Y bueno, había que parar la olla. Entonces lo único que yo sabía tocar, ¿sabes qué era? Yo no tocaba folclore. Lo único que sabía tocar era esto. Va, tocaban blues y qué sé yo. Y fui a buscar trabajo con un amigo, que era mayor de edad, que tenía 18 años, que tenía esos documentos que eran la cédula, la libreta de enrolamiento, que era una especie de biblia así grandota, a la zona del Bajo, que estaban todos los cabarets prostíbulos en 25 de mayo. Te digo una cosa que no sé si eran mejor esos cabarets que los que hay ahora, que son prostíbulos financieros, ¿eh?